SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 15 de octubre a escuchar nuestra conferencia con el tema Preparaciones dentales para restauraciones indirectas, con la doctora Fabiola Venegas Santos. Conducido por la maestra María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 15 de octubre a escuchar nuestra conferencia con el tema Preparaciones dentales para restauraciones indirectas, con la doctora Fabiola Venegas Santos. Conducido por la maestra María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 15 de octubre a escuchar nuestra conferencia con el tema Preparaciones dentales para restauraciones indirectas, con la doctora Fabiola Venegas Santos. Conducido por la maestra María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Buenas tardes tengan todos ustedes. Como cada martes es un gusto estar transmitiendo desde nuestro programa de Educación Continua a Distancia. El día de hoy tenemos a la doctora Fabiola Venegas Santos. Fabi, bienvenida. Hola, gracias. Fabi de cariño, así le digo. Y bueno, hoy es un día muy importante porque Fabiola nos va a hablar de temas que tienen que ver involucrando todo el área de operatoria y rehabilitación, como va a ser las preparaciones dentales para restauraciones indirectas. También es un día importante porque finalmente hoy me despido, es el último programa que yo llevo a cabo y esperemos que sea de su agrado. Quisiera hablarles un poquito de lo que tenemos en el fondo y por eso lo quisimos hacer representativo. Lo que vemos es el mural de la Facultad de Odontología. Tomar en cuenta la historia de la Facultad de Odontología es importante. Esta inició desde 1904 con sus actividades de enseñanza odontológica en las calles de Escondida número 1 y 2. Siendo hasta 1916 cuando ya cambiaron su ubicación, también en las calles del centro, en Brasil número 35. En sus inicios, la verdad es que la facultad era conocida como Consultorio Nacional de Enseñanza Dental y solamente contaba con 7 profesores y 6 alumnos. Ya para 1972, la Escuela Nacional de Odontología ya disponía de 13 clínicas para dar atención al público en general. Actualmente es importante resaltar que tenemos más de 3,000 alumnos, alrededor de 800 profesores, tenemos en una totalidad de 46,102 metros cuadrados, ubicados todo lo que es la educación de odontología por parte de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Interesante porque, bueno, es donde laboramos, es parte de nuestra área de trabajo, además de que se brinda atención al público en general. Cuando quieran nos puedan visitar. Ahora sí, quisiera hablarles un poquito de Fabiola. Ella nos hizo un currículum o una semblanza curricular muy pequeñita, pero la cual es muy importante. Ella tiene la especialidad en odontología restauradora avanzada por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, además que es profesora de la asignatura de la materia de operatoria dental y endodoncia. Tomemos en cuenta que el plan de estudios se modificó y la materia de operatoria actualmente se conoce como área restauradora. Así es. Es además coordinadora del Diplomado de Actualización Profesional en Odontología Clínica Interdisciplinaria y ponente a nivel nacional e internacional. Fabi, nuevamente bienvenida. Gracias, Maru. Gracias a ustedes por estarnos escuchando y viendo por medio de este Facebook de la facultad. Pues bienvenidos. Bueno, les quiero hablar de un tema que es básico y que todos deberíamos de conocer, pero de pronto surgen muchas dudas. Entonces, bueno, les voy a platicar de las preparaciones dentales para restauraciones indirectas.
tanto metálicas como estéticas. Yo me aboco mucho más a lo estético, pero vamos a comentar algunas diferencias. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos conocer antes de realizar una preparación dental? Pues muy importante conocer siempre la morfología, la anatomía dental, la biología, qué tejidos componen al diente para saber hasta dónde desgastar, la función, hasta la posición que debe de tener el diente para saber qué es lo que vamos a hacer. Algo más que debemos conocer es que al preparar un diente vamos a provocarle una agresión a la pulpa. Esto por la fricción que hace la fresa. A lo mejor no tenemos la suficiente refrigeración, la suficiente irrigación. Debemos saber que vamos a llevar a cabo una agresión fuerte a la pulpa, por lo que debemos de tener las condiciones adecuadas para dañar lo menos posible a los dientes. Y muy importante conocer cuál va a ser el material de la restauración, porque dependiendo de este material vamos a hacer el tipo de desgaste, sobre todo el tipo de terminación cervical que vamos a realizar. Dentro de las indicaciones para realizar una restauración indirecta, por supuesto está la caries, restauraciones que presenten reincidencia de caries, cuando hay gran destrucción coronaria, cuando existe malposición dental, esto en casos muy específicos, porque a veces queremos corregir alguna malposición dental con una preparación que no es posible. Sabemos que las malposiciones dentarias las vamos a corregir mediante ortodoncia, pero de alguna forma podemos hacer algo por alguna malposición dental. Por supuesto, cuando queremos obtener estética y cuando el paciente presenta un trauma oclusal que ha tenido un desgaste muy severo, podemos realizar coronas totales para poder rehabilitar estos dientes. Dentro de los tipos de preparaciones tenemos las coronas totales, inlays, onlays y overlays, es de lo que les voy a hablar hoy. Aquí tenemos preparaciones para corona total. Podemos observar que más o menos se respeta la anatomía dental, es muy importante esto. Preparaciones para inlay y para onlay. Los principios que debemos respetar para una preparación dental, siempre, como les comenté anteriormente, pues es la anatomía, en donde debemos de evitar una destrucción excesiva. A veces vemos preparaciones demasiado cónicas que además no nos van a dar la retención a la restauración. Debemos de tener cuidado con esta parte. Proteger la dentina remanente, y al proteger esta dentina remanente estamos protegiendo la pulpa, estamos dejando suficiente tejido que proteja la pulpa. Debemos de tener en cuenta que esta preparación dental debe tener cierto anclaje, y esto está dado por la retención y la resistencia que debe tener la restauración, la fricción que presenta la restauración con el diente, el tipo de terminación que va a llevar la la preparación dental. Y esto va a ser responsable de la durabilidad de la rehabilitación que realicemos. Estos dos conceptos son básicos. Uno es la retención y otro es la resistencia. Donde la retención va a ser la capacidad que se tiene de impedir la remoción de la restauración a lo largo de su eje de inserción durante la masticación. Es muy importante para esto dejar cierta longitud, cierto tipo de preparación que ahorita lo vamos a comentar para tener esta retención. Y la resistencia se refiere a la forma de la preparación dentaria, que esto le va a otorgar cierto grosor al material de la restauración para evitar la fractura, sobre todo en materiales estéticos. En los metales podemos hacer un desgaste menor y que de todas formas nos va a dar cierta resistencia. Los factores que están bajo el control del odontólogo que nos van a otorgar esta retención y esta resistencia, como les comentaba, es la conicidad que presente la preparación. Idealmente, máximo deberá de ser hasta 13 grados y el mínimo 6 grados de conicidad. Esto, bueno, por supuesto es a ojo de buen cubero, no lo vamos a estar midiendo, pero esto nos lo otorgan las fresas. Las fresas tienen cierta angulación que nos van a dar este tipo de preparaciones. El largo de la preparación, por supuesto, nos va a dar una retención, el diámetro que también tenga la preparación, y hay ocasiones en los que le realizamos algunas rieleras o escalones a la misma preparación, que esto nos va a dar una mayor superficie de contacto
y nos va a proporcionar esta retención a la restauración final. ¿Qué es lo que necesitamos para realizar una preparación funcional? Pues necesitamos hacer una reducción del tejido dental, un pulido de la superficie de la preparación y terminamos con la terminación cervical. La reducción la vamos a realizar con fresas de diamante. Normalmente es de grano medio a grano grueso. Esto ya va a depender de la habilidad del operador. Si utilizamos de grano grueso, pues por supuesto la reducción va a ser muy rápida, entonces debemos de tener cuidado con esto para no desgastar más de lo necesario. Y bueno, el espesor va a depender, como lo comentábamos, del material de restauración. Por supuesto, para metales es un poco menor el tipo de desgaste, la cantidad de desgaste que tenemos que realizar, que si es para un material estético, que necesitamos un poco de mayor grosor, o una corona de metal cerámica, donde necesitamos el espacio del metal y el espacio de la cerámica. Continuamos con el pulido y acabado. Este lo vamos a llevar a cabo con una fresa de grano fino o extra fino, y esto lo que va a hacer es que va a eliminar la superficie porosa y rugosa de la preparación, nos va a eliminar los prismas del esmalte que queden sin soporte, y lo que nos va a ayudar sobre todo este pulido es que los materiales de impresión van a tener una fluidez mejor sobre la preparación y captan mejor los detalles, y podemos obtener un resultado mejor en la restauración final. La terminación es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque es la zona que va a estar en contacto con el medio bucal y que va a unir a la restauración. Debemos de tener en cuenta que las funciones de esta terminación, uno es el cierre marginal, otra es la limitación de la preparación, y como les comentaba, pues nos va a relacionar a la restauración con el tejido periodontal. Sabemos que existen diferentes ubicaciones. Idealmente debiera de quedar a la mitad del surco gingival sano por vestibular, o también llamado equigingival, al mismo nivel de la encía. Bueno, después puede quedar también de alguna manera subgingival. Esto se realiza sobre todo en dientes anteriores, donde tenemos un requerimiento estético mayor, o en dientes que son muy cortos, en donde no tenemos un muñón que nos va a dar la suficiente retención. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una terminación cervical equigingival. A lo mejor la ven un poquito que pareciera que está sobre la encía. Lo que pasa es que aquí ya se desplazó el margen para tomar la impresión, por eso la ven un poquito, pareciera supragingival, pero este está al mismo nivel de la encía. Bueno, algunas de las diferencias básicas de las preparaciones para coronas metálicas o restauraciones metálicas con restauraciones estéticas es lo básico, el bisel que debe de llevar una preparación para una restauración metálica. Las restauraciones estéticas nunca llevan bisel y podemos realizar un ángulo axiopulpar redondeado tanto en metálicas como en estéticas, pero básico es el bisel para las restauraciones metálicas. Aquí podemos observar en esta imagen que tenemos un ángulo axiopulpar redondeado y tenemos el bisel del ángulo cabo superficial. Es muy importante porque ahí va a sellar el metal en el caso de realizar este tipo de restauraciones, como les comentaba. Las terminaciones para restauraciones libres de metal nunca van con bisel, y tenemos dos tipos de terminaciones en donde los ángulos internos son redondeados y la otra es el chaflán. Bueno, ya me la pasé muy rápido. Aquí tenemos cómo debiera de quedar una restauración final. En la primera imagen, donde tenemos la carita verde, así debiera de quedar exactamente una restauración. Debiera de sellar exactamente en donde termina la preparación. No debemos de quedarnos cortos, aunque prefiero quedarme corta a sobrecontornear, porque sobrecontornear una restauración nos va a traer problemas gingivales. Este es otro tipo de terminación en donde yo sí deseo que quede así. Esto sería una terminación para restauración estética. Nunca quedarnos cortos. Aquí podría haber reincidencia de caries porque nos quedamos cortos, hay acumulación de placa, y
puede haber reincidencia de caries. En este tipo de sobrecontorneado, nuevamente, también hay acumulación de placa, pero nos provoca problemas gingivales. Y en este último, pues, que no sella la restauración con la terminación, por supuesto va a haber acumulación de placa y por supuesto a los años va a haber reincidencia de caries. Ahí el paciente no tiene posibilidades de limpiar nada. Muy importante. Bueno, dentro de las áreas de la preparación tenemos las paredes axiales, lo que nos va a brindar anclaje en la zona horizontal, que es la terminación gingival, la zona de deslizamiento, que son las áreas redondeadas, donde los materiales van a fluir y tienen que reproducir perfectamente toda la terminación. Y en el número 4, pues la zona de cierre gingival o marginal. Tenemos las preparaciones para inlay estética. Vamos a realizar nuevamente la reducción, la vamos a realizar con fresa cilíndrica de punta redondeada porque es una inlay estética, aunque para metales también podemos utilizar la punta redondeada como lo comentábamos. La divergencia de las paredes debe de ser de 5 a 10 grados, tiene que ser una preparación expulsiva, ya que va a ser una restauración indirecta. Tenemos que eliminar los prismas del esmalte sin realizar bisel, nada más los prismas del esmalte que nos quedaran sueltos, y eso lo vamos a realizar mediante también el pulido de la preparación, que lo podemos llevar a cabo también con bruñidores, con fresas multihojas o con las fresas que les comentaba de grano fino o extra fino. Y bueno, pues esto sería en un dibujo como debería de quedar la preparación para una inlay. Para una onlay estética es en donde vamos a hacer un desgaste de algunas de las cúspides. Vamos a realizar una reducción con una fresa, una piedra cilíndrica, igualmente de punta redondeada. La divergencia de las paredes igualmente es de 5 a 10 grados. Todo lo estético debe de llevar esa inclinación de las paredes para hacer que no sea retentivo. Vamos a desgastar las cúspides de trabajo. Vamos a realizar un hombro en las cúspides de trabajo y nuevamente pulimos la preparación. Este tipo de preparaciones las vamos a llevar a cabo en dientes que tienen destruidas alguna cúspide, en donde tenemos algunas paredes fuertes, en donde tenemos que realizar una restauración MOD, en donde tenga istmos anchos, pero que permanece algunas de las paredes completas para no tener que desgastar todo. Es una preparación conservadora, digamos. Una overlay estética. Son recubrimientos cuspídeos totales para dientes posteriores en donde están frágiles, están debilitados o queremos aumentar la dimensión vertical. Hay pacientes bruxistas en los que pudiéramos llegar a hacer este tipo de tratamientos, por supuesto con guardas, y hay que tener en cuenta qué tipo de paciente es para poder llevarlos a cabo. En donde el 40% de la estructura dental puede estar perdida, dientes que están tratados endodóncicamente, en donde vamos a recubrir las cúspides, vamos a conservar mayor cantidad de estructura dental, vamos a poder distribuir las fuerzas de la oclusión, o nos otorga alta estética, y lo que vamos a hacer es hacer surcos guías. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes de cómo realizar este tipo de preparaciones. Realizamos surcos guía en oclusal, en vestibular, en proximal, hacemos un hombro y podemos terminar la preparación. Aquí tenemos el diente completo, están los surcos guías en donde vamos a hacer ese desgaste. No debemos de bajar más allá, como pueden observar en la última imagen, del punto de contacto. Esta es una característica especial de las preparaciones para overlay. Solo es un recubrimiento cuspídeo, como lo comentábamos. Ahí tenemos el desgaste de las cúspides, tenemos el hombro y no baja más allá del punto de contacto. Una característica muy importante de este tipo de preparaciones. Aquí tenemos la preparación final de cómo queda una overlay. Bueno, vamos a platicar rápidamente nada más de las preparaciones y del tallado que se tiene que realizar para restauraciones de circonio, en donde las paredes axiales mínimamente deben de tener una expulsividad, porque necesitamos retención en este tipo bueno, fricción, no retención.
necesitamos cierta fricción. Entonces necesitamos que las paredes tengan una angulación de 3 grados, deben de estar alisadas, igualmente pulidas todas las paredes, como lo comentamos antes, porque este tipo de preparaciones normalmente se realizan por medio de CAD/CAM. Entonces el sensor óptico que lee las preparaciones tiene que observar una superficie pulida. Se realiza la terminación en chaflán profundo, o puede ser un hombro recto, como lo comentamos, con los ángulos axiocervicales o axiopulpares redondeados. Nunca biselar, lo comentamos también antes, esta es una restauración estética, la de circonio, no va biselado. Y el desgaste axial debe ser lo más uniforme posible. Mínimamente el desgaste que se tiene que hacer es de 1 milímetro. Si le vamos a poner cerámica a la restauración de circonio, le vamos a aumentar 0.5 al desgaste para darle espacio al circonio y a la cerámica. Bueno, aquí tenemos, vamos a regresar tantito, en donde el desgaste de las cúspides en los dientes posteriores. Las cúspides de trabajo ya sabemos que son las que más debemos de desgastar. Las cúspides de balance tienen desgaste menor. Y bueno, los ángulos siempre deben ser redondeados, sea metálicos y estéticos. Los ángulos no podemos dejarlos de forma aguda, para evitar la concentración de las tensiones y tratar de que las fuerzas se distribuyan lo mejor posible. Aquí tenemos preparaciones para circonio. Esta es una restauración de circonio con cerámica. Y bueno, observamos que las preparaciones están paralelas. No se alcanza a notar bien la terminación cervical, que está en chaflán profundo, pero como pueden observar, la terminación es lo más pareja posible. Y bueno, pues el resultado final es una restauración que no está sobrecontorneada, que no nos daña los márgenes gingivales. Tenemos una salud gingival perfecta, que eso es lo que se busca. La prótesis debe de ir muy de la mano con periodoncia para tratar de evitar el daño gingival, que nos va a ayudar a mantener los dientes en su lugar. Y bueno, pues aquí tenemos, como ven, es mínimo el desgaste. Sí necesitamos zonas de fricción, sí necesitamos zonas y superficies pulidas mediante grano fino. Observen las fresas, son grano muy fino, extra fino, para poder dejar unas preparaciones adecuadas. Y además que el material de impresión, como lo comentamos, fluya de la mejor manera y obtengamos todos los detalles que necesitamos de las preparaciones y nos quede perfecto. Bueno, vamos a hablar de corona libre de metal, donde lo que queremos es obtener un resultado estético. Este tipo de restauraciones, por supuesto, son susceptibles a la fractura. De ahí viene que debemos hacer los desgastes adecuados, la cantidad adecuada de desgaste, para que tengamos resistencia en el material de restauración. Recordemos que la cerámica es de vidrio colado. Tenemos diferentes marcas, depende de la casa que sea la dueña, pues tenemos diferentes marcas. Para que pueda otorgar soporte necesitamos una preparación larga, un muñón largo. Muchas veces es imposible, tenemos otras maneras de obtener una preparación lo más larga posible. El hombro debe ser uniforme para que asiente perfectamente la restauración y las fuerzas sean bien dirigidas. El borde incisal, en caso de que sean dientes anteriores, debe ser plano, ligera inclinación linguogingival, redondear todos los ángulos que nos puedan causar cierta tensión y entonces tengamos alguna fractura. Bueno, aquí menciona sopesar factores relacionados con la oclusión. Esto tiene que ver mucho con pacientes bruxistas. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos, si es un paciente apretador, si es un paciente bruxista, y cuál va a ser el paso siguiente, a lo mejor con guardas. Si es que decidimos colocar este tipo de restauraciones estéticas, podemos manejar un paciente así con guardas. Y bueno, están contraindicadas si la oclusión se presenta en el tercio cervical por lingual, cuando tienen alguna mordida profunda. Nuevamente vamos a hacer surcos para poder desgastar lo más parejo posible. Vamos a hacer la reducción lingual, vamos a hacer un hombro y vamos a pulir las paredes axiales.
y redondear todos los ángulos. En todas las preparaciones vamos a hacer prácticamente lo mismo. Bueno, y aquí tenemos nuestra última imagen en donde podemos observar cómo se deben de hacer los desgastes, cómo debiera de quedar el muñón. Tenemos que seguir la anatomía y esto es muy importante para proteger la pulpa. Muchas veces los dientes están en mal posición y debemos de tener esto presente. Si es que queremos llevar este diente a una posición más adecuada para saber si vamos a llegar a pulpa y necesitemos un tratamiento de conductos por indicación protésica, tengamos en cuenta todos los puntos para poder llegar a un tratamiento exitoso con un pronóstico favorable y de larga duración. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues esperemos vernos por acá pronto. Y que te vaya muy bien, Maru. Muchas gracias, Fabi. Mira, te mandan saludar. La verdad es que por ahí Fer Saavedra nos menciona que tomaste muy en cuenta lo de la agresión a la pulpa, ¿no? Que finalmente es algo que lo tenemos que tener presente. Así es. Y la verdad es que nos diste la pauta, los procedimientos a seguir para el tipo de preparaciones, como mencionaste, de restauraciones indirectas. Yo tenía una duda. Claro. Y a lo mejor yo me perdí en la plática. Cuando hablaste de restauraciones overlay estéticas, y como dijiste en qué parte se utilizan, mencionabas que pueden ser de circonio. Las overlays pueden ser de circonio, pueden ser de disilicato de litio, hasta metálicas pueden llegar a ser, ¿sí? Pero normalmente son libres de metal, normalmente son de disilicato de litio. Esa era una pregunta. Y por acá Alberto Lanís pregunta que ¿cuál es el tipo de marca de fresas que utilizas? Puedes decir marca. Bueno, a mí me gustan mucho las de Premier y Brasler, la verdad son las que mejor resultado me dan y las de mayor duración. Que también el tipo de fresa nos va a ayudar mucho a agredir menos a la pulpa, por supuesto. Tomar en cuenta que en el diplomado que se encuentra la doctora Fabiola, al mismo tiempo hacen una interdisciplina con las áreas con las que tienen mucha más afinidad en el momento de preparar, como es endodoncia y periodoncia. Así es. Y casos como, bueno, más bien, no casos, pero el tipo de preparaciones que mencionaste son los que realizan, ¿no? Para llevar a cabo eso. Así es. En el diplomado, pues como bien lo dices, Maru, manejamos las 3 áreas. Diagnosticamos por medio de las 3 áreas. Es una cosa integral que así debiera de manejarse, pero a veces lo manejamos separado. Entonces, bueno, pues aquí les estoy tratando de manejar una cuestión integral, teniendo en cuenta toda la salud dental y gingival. Y gingival. Muchas gracias, Fabi. No sé si les pudieras dar tu correo para que se quieran comunicar con algunas dudas. Sí, claro que sí, les doy mi correo, es fabden77@gmail.com. Y los esperamos si gustan venir al diplomado. La verdad está muy interesante. Ojalá pudieran venir. Claro que sí. Antes de cerrar el programa, yo sí quisiera, en esta ocasión en especial, aquellas personas que siempre están con nosotros por detrás de cámaras, que se llevan, como luego lo menciono, no los gritos, pero las malas caras, y que llevan a cabo que la transmisión se pueda llevar, ahora sí que valga la redundancia, a cabo. Le quisiera pedir a Mario, por favor, nuestro técnico, que venga. Porque sin él y sin la magia que hace para estar conectando todo, de acuerdo a los imprevistos que van surgiendo, no lo podemos realizar. Mario, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, creo que por 2 años que hemos estado llevando esta transmisión. Se queda el proyecto. Dentro de 8 días vas a estar transmitiendo con alguna otra persona, pero bueno, fue un gusto estar con ustedes. Gracias a todos los que nos ven y de verdad, sí somos orgullosamente UNAM. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Maru. No, ¿de qué, Fabi? Gracias, Mario. Más, Mario, porque hay que cerrar el programa. Muchísimas gracias.